La hiperventilación. ¿Sabes lo que es? A continuación lo vemos. Muy buena familia, un vídeo más aquí en mi canal, tu canal de pesca submarina y apnea. Si te gusta el contenido que estoy subiendo últimamente, que sepas que puedes seguirme en mis redes sociales. Suelo subir mucho contenido diario, como fotos tan chulas como esta. Bueno, un tema muy importante que debería de conocer todo apneísta y pescador submarino, el tema de la hiperventilación. Normalmente los pescadores submarinos comienzan a realizar esta actividad sin ningún tipo de formación, simplemente la de sus compañeros. Y asistir a cursos especializados, profesionales, te garantiza adquirir una base, una serie de conocimientos que van a garantizar que tú realices este deporte con las mayores garantías de seguridad posibles. Lo que yo comento en mis vídeos pues es a través de mi propia experiencia, de mi formación, por eso te invito a que seas crítico, que consultes otras fuentes y que aprendas, te formes y puedas sacar tus propias conclusiones. Bueno, empezamos con el objetivo de este vídeo. Lo que quiero que aprendáis es qué es la hiperventilación y qué consecuencias puede producirnos a la hora de practicar apnea o pesca submarina. La hiperventilación es un cuchillo, es un arma de doble filo, porque por un lado nos ayuda a disipar esas sensaciones negativas que nos produce la apnea, el hecho de querer respirar, y por otra nos elimina, nos capa unos sistemas, unos mecanismos de defensa que tiene nuestro cuerpo, pues precisamente para poder no perder el conocimiento. Vamos ya a la pizarra y te voy a explicar una gráfica muy sencilla sobre qué pasa a nivel fisiológico dentro de nuestro cuerpo. Era bastante común hace 15-20 años hablar de la hiperventilación como una técnica positiva, ¿no? Que te ayudaba a ser mejor apneísta o pescador submarino. ¿Qué es la hiperventilación? Bueno, cuando estamos respirando de una forma que no es relajada, como por ejemplo esto sería hiperventilar. La respiración debe de ser relajada, pausada, natural y sobre todo con los músculos diafragmáticos. Si quieres aprender a respirar, tengo un vídeo explicándolo concretamente, no lo voy a explicar en este vídeo ya que sería muy extenso, te lo dejo aquí por si quieres echarle un vistazo. Bueno, vamos a intentar explicar de la forma más sencilla con esta gráfica lo que ocurre a nivel interno dentro de nuestro cuerpo. Repito, no soy un profesional de esto, no soy médico y te invito a que seas crítico, que cojas la idea que te interese y la puedas contrastar con otras fuentes, ¿no? Dicho esto, nuestro cuerpo es muy inteligente, como hemos dicho antes, conoce tiene una serie de receptores para medir el nivel de oxígeno y de CO2 en sangre y en función de eso enviar unos mecanismos defensivos para o bien respirar o bien no perder el conocimiento o perder el conocimiento. Entonces, en esta línea vamos a tener la línea del tiempo, el tiempo que vamos a estar en apnea, ¿vale? Que va a depender de nuestra condición física, de lo que aguantemos. Y en esta línea vamos a tener la saturación de oxígeno en sangre. Lo máximo que podemos tener de saturación es 100 y una persona normal, sana, pues girará en torno al 95, 98, 99, ¿no? Entonces partimos desde aquí, con imaginaros, 98% de oxígeno en sangre. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, conforme vamos aguantando la respiración, el nivel de oxígeno va decayendo, proporcionalmente al tiempo de apnea que estamos haciendo. Cuando llegamos a unos niveles críticos, el cuerpo automáticamente nos apaga, nos da un blackout, nos da una pérdida de conocimiento. Es la única respuesta que tiene nuestro cuerpo ante la escasez de oxígeno. No tiene otros mecanismos. Hay gente que dice que, bueno, visualmente se ve que tenemos los labios color morado, pero las contracciones diafragmáticas no es porque nos falte oxígeno. Ahora lo vamos a explicar.
El único mecanismo que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, de mantenernos a salvo es desconectándonos, nos apaga, nos hace un blackout, nos hace una pérdida de conocimiento para evitar sufrir lesiones cerebrales. ¿Qué es lo que ocurre? Nos deja un margen aquí de seguridad con un porcentaje para los órganos vitales, el cerebro y el corazón, y cuando nosotros nos despertemos podamos respirar de forma normal y no haya sufrido daños cerebrales. Que irremediablemente y simultáneamente a la vez nosotros tenemos también CO2 en la sangre, y a la vez que la saturación en sangre va decreciendo con el tiempo que estamos en apnea, la cantidad de CO2 en sangre también va aumentando. Estos son valores naturales dentro de la respiración celular, por lo que el cuerpo los tiene también estudiados, que cuando hay una cierta concentración de oxígeno empieza a dar señales de alarma, empieza con los golpes diafragmáticos y esa necesidad, ese querer respirar. Cuando nosotros sintamos los golpes diafragmáticos estaremos en un punto de saturación de oxígeno ya alarmante en el sentido de que te está diciendo ya el cuerpo que respire, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que llegará un momento, como hemos explicado antes, que habrá un off. El cuerpo es inteligente y si tú conscientemente quieres aguantar la respiración, el cuerpo inconscientemente te va a apagar para él seguir sobreviviendo, ¿no? Dicho esto, espero que haya quedado claro. El objetivo de este vídeo es ver en qué afecta la hiperventilación a este proceso natural de respiración, ¿no? La hiperventilación lo que nos hace es cambiar estos parámetros. Por un lado, la saturación en sangre de oxígeno va a ser la misma, porque no podemos sobresaturar a no ser que respiremos oxígeno puro, pero la concentración de CO2 sí la va a cambiar, la va a variar, la va a bajar, porque nosotros estamos soltando continuamente oxígeno y no deja que se haga este parámetro natural que tiene el cuerpo para poder identificar el sistema de alarma. Que al estar más baja, el sistema de alarma va a venir más tardíamente, no va a llegar después, pero el nivel de saturación va a bajar. ¿Qué es lo que ocurre? Nos podemos encontrar en el momento que no haya margen y estemos muy cerca de poder perder conocimiento. Por eso es tan importante no hiperventilar, porque el cuerpo es sabio y sabe de antemano cuándo darnos esas señales. Si nosotros las variamos, podemos caer en el error de poder perder el conocimiento sin casi ni siquiera tener sensaciones de angustia. Esto, si lo añadimos a que venimos de la profundidad, que los pulmones se expanden y que la presión parcial de oxígeno disminuye, es una bomba de relojería para tener un accidente en el agua. Como conclusión, huye de la hiperventilación. Es una técnica muy peligrosa y si no te dedicas a la apnea profesional, competitiva, no te la recomiendo. Más que nada porque vas a comprar, digamos, papeletas para tener un accidente. La respiración siempre debe ser pausada, relajada y intentamos hacerlo siempre con el diafragma para incitar a la relajación, a bajar las pulsaciones. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que estos tipos de vídeos un poco más teóricos os sirvan y os gusten. Cualquier duda, cualquier problema que tenga me lo puedes dejar en los comentarios. Y si quieres aprender algo en concreto, déjamelo también, intentaré hacer un vídeo resolviéndolo. Pues nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!